Buenas y santas, queridos hermanos. Y bueno, volvemos a encontrarnos nuevamente en esta serie que vamos a transmitir en directo, que dimos en llamar Catequesis Marcianas, la serie Los 10 Mandamientos. Encontrarnos con la palabra del Dios vivo a partir de estas 10 palabras, que son signos justamente de esa alianza, como decíamos la semana pasada, entre Dios y su pueblo. Hoy nos vamos a detener en el primer mandamiento. Vamos a comenzar a meditar esto de adorarás solo a Dios. A Dios solamente la adoración, y eso lo tenemos nosotros muy en claro. Lo tenemos muy en claro. Y el comienzo entonces de esta palabra es para poner en el centro a Dios. En el centro a lo más importante, para ayudarnos a ubicarnos a nosotros como seres humanos, como lo que somos, y nosotros no somos los más importantes, sino que hay alguien que es el más importante, que es el creador de todo, que es aquel que tiene todo poder, y entonces ahí viene la actitud justamente de la criatura, la actitud de la criatura, que es la actitud de la adoración. Una adoración que se manifiesta a través de tres maneras bien concretas, como es la fe, la esperanza y la caridad, que ya vamos a tratar de ver juntos, ¿no? Como siempre, ¿no? Tratamos de guiarnos por el catecismo de la Iglesia Católica. Desde allí está justamente nuestra enseñanza, es en nuestra identidad justamente de creyentes y de cristianos, así que vamos a dejar que esa enseñanza de la Iglesia vaya tocando todo nuestro corazón y tocando todo lo que es en nuestra vida. Les decía que la primera actitud es la actitud de la adoración. Si bien la vamos a ver un poquito más adelante como un modo de orar, sobre todo, más allá de que es un modo de orar, es la actitud central del ser humano frente a Dios. Frente a Dios. Adorarás. Adorarás. Y eso se hace de maneras concretas, y hay tres maneras concretas que nosotros vamos a ver, que nosotros decimos virtudes teologales, en cuanto nos ponen en camino, que vienen desde Dios, pero también que son nuestras actitudes frente a Dios. La actitud de la fe, la actitud de la esperanza y la actitud de la caridad, la virtud, como se dice, es decir, la fuerza interior que mueve al hombre a salir de sí mismo y a centrarse en lo que es principal, en lo que es fundamental. Por la fe yo me acerco a Dios y le creo, deposito en Él mi confianza, reconozco que su palabra ha venido a mí, que se ha manifestado, y lo reconozco como Dios y como Señor sobre todas las cosas. Esa actitud justamente que es la fe. La segunda, que es la esperanza, es la actitud de decir, bueno, este Señor ha tenido palabra de promesa frente a mí, frente a mi persona. No solamente una palabra de creación, sino una palabra de destino, una palabra hacia la cual yo voy marchando, hacia la cual quiero llegar, una palabra de plenitud total. Y frente a esa palabra, yo no solamente la creo, sino que espero que se cumpla esa promesa. Por eso la esperanza es un motor interno, más allá de la esperanza humana, esta esperanza que viene de Dios es un motor interno que nos ayuda a caminar en gozo y en fe a lo largo de la vida. Y la tercera tiene que ver con la caridad. A esta palabrita le tenemos que aprender a volver a darle el sentido plenamente cristiano. A veces nosotros, cuando hablamos de caridad, lo entendemos como el amor al otro, nosotros digamos acá de lástima, porque veo que el otro está mal, le tengo lástima y lo ayudo, bueno, porque sí, pobrecito.
Sin embargo, eso no es la caridad. La caridad es el amor de Dios que desciende, el amor de Dios que se hace fecundo dentro de mí, y entonces yo con ese mismo amor de Dios me elevo y amo a Dios. Es la actitud de salir de mí y amarlo, amarlo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué es una virtud? Porque es justamente el Espíritu Santo el que viene, el que me habita y el que por dentro me ayuda a elevarme. Por eso en algunos lugares se le dice al Espíritu, espíritu de amor, espíritu de vida, Espíritu Santo, espíritu de amor. Es el amor de Dios con el cual yo amo a Dios. Y entro entonces en una dimensión de mística, de misterio, de entrar en la presencia de Dios, de entrar en la gloria, de entrar en definitiva en el templo, en la patria y en la patria definitiva. Es mi corazón que es capaz de llenarse totalmente y podemos decir así, reventar de gozo, reventar de felicidad, explotar de amor, de alegría. Entrar en el ágape, en el éxtasis, en la presencia del Dios vivo. Fíjense, esta actitud principal, ¿no? La de la adoración, la fe, la esperanza y la caridad, son actitudes que nosotros podemos decir así, son positivas. Es, en definitiva, el sí de Dios que ha venido, que me ha tocado, y el sí del hombre que le responde al Dios vivo, que le responde al Dios verdadero. Ahora bien, recordemos lo que decíamos la semana pasada. El decálogo, una de las cosas que tenía en su origen, era, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? El libro del Éxodo, son las 10 palabras, y esas 10 palabras eran no. No harás esto, no harás esto, no harás esto, como una manera de decir, bueno, ojo, esto, si lo haces, no es precisamente vivir en fe, vivir en esperanza, vivir en caridad. Si haces esto, no es vivir en el amor a Dios. Si haces esto, no es vivir la actitud de la adoración al Dios vivo. Por eso, en la catequesis se nos dice, a ver, tenemos esto, que es lo que nos planifica, y tenemos que cuidarnos de no caer en determinadas cosas que no nos hacen bien, porque van contra el amor de Dios sobre todas las cosas. Por eso el catecismo lo desarrolla de manera interesante, breve, como una cantidad de cositas que vamos a ver, y que nos marcan justamente eso que nosotros no debemos hacer para sí poder vivir en la fe, la esperanza y la caridad. Miren, se lo dejo acá con una imagen en el cual están estas cosas de no. Cada una tiene algunos no, que son como semáforo rojo. Semáforo rojo, ¿no? Vieron que la circulación en una ciudad, uno que maneja, para que el tránsito esté ordenado, está el semáforo rojo, el semáforo amarillo y el semáforo verde. Si yo voy onda verde, puedo marchar tranquilamente y saber que voy bien y no voy a chocar con nadie. En cambio, cuando hay un amarillo hay una prevención, y cuando hay un rojo me dice, aquí estás atentando contra tu vida. Estos no de los mandamientos son justamente para ayudarnos a eso, para descubrir cómo tenemos que hacer un alto, porque está en riesgo mi vida y mi vida plena como ser humano. La primera actitud decíamos que era el de la fe, y frente a eso el primer no que tenemos que ver es no caer en la duda voluntaria. ¿Qué es la duda voluntaria? Cuando uno descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y que la Iglesia propone creer. Pongo en duda, y lo pongo en duda porque quiero ponerlo en duda. A veces nosotros tenemos no dudas de fe, tenemos dificultades, nos cuesta creer, nos cuesta entender cómo viene la mano, nos cuesta a ver, esto no me termina de cerrar, por esto. Es una dificultad
que muchas veces tiene que ver con la inteligencia, con la capacidad de conocer. ¿Por qué? Porque Dios es misterio, Dios es más grande que yo. Y entonces mi cabeza chiquitita quiere tratar de entender y de comprender y no termino de entender y de comprender todo lo que es. Y tengo dificultad para comprender. No es lo mismo eso que una duda. La duda es cuando yo pongo en tela de juicio a la palabra de Dios. La dificultad para comprender es decir en definitiva, creo Señor. Y creo no porque entiendo, no porque la tengo clara, sino que creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Por eso la dificultad es buena, nos ayuda, nos mueve la inteligencia y nos ayuda también a crecer en la fe. Distinto es cuando nosotros alimentamos la duda. Y lo otro es el tema de la incredulidad. La otra que tiene que ver con, y va contra la fe es la incredulidad. Es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Aquí viene una actitud que tiene que ver con la voluntad. La otra, la duda tenía que ver con mi inteligencia, aquí con mi voluntad. Yo rechazo la verdad o no quiero asentir. No quiero asentir. Y bueno, puede ser de tres maneras. Una, la herejía, la otra la apostasía y la tercera el cisma. La herejía, dice el catecismo, que es la negación pertinaz, después de haber recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O la duda pertinaz. Hay una palabrita pertinaz. A ver, el tema aquí tiene que ver justamente con la herejía es cuando yo rechazo porque quiero rechazo. A ver, por ejemplo, yo sacerdote que predico normalmente todos los fines de semana y seguramente más de una vez he dicho alguna herejía. He dicho algo que no tiene que ver. No soy consciente de haberlo dicho, pero seguramente en casi 24 años de cura, alguna herejía se me tiene que haber escapado, sin querer. A ver, ¿era herejía? No, no era herejía, porque yo no me di cuenta que lo estaba diciendo. Y si viene alguien y me corrige, me dice, padre, mirá que dijiste esto, y esto no es católico. Si yo digo, no, lo sigo afirmando, eso es herejía. Eso significa pertinaz. Pertinaz es cuando yo rechazo una verdad después de haberme dado cuenta de que la estoy rechazando y lo quiero rechazar. Eso es la herejía. Por eso no tenemos que tildar tan fácil de hereje a alguien. Tenemos que ver y descubrir la pertinacia, si existe o no justamente en esa persona. La otra, que en mi diócesis ha puesto un poquitito de moda en algún pequeño grupito de jóvenes, es el tema de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Rechazo total de la fe cristiana, es decir, rechazo todo, todo el contenido de la fe, no quiero que eso sea mi fe. Y este es un pecado que es importante que tener en cuenta, no contra la Iglesia, es contra Dios. La apostasía es un pecado contra Dios, es una rebeldía, es un cerrar los oídos y es el decir, yo no quiero nada, no quiero nada de tu palabra, nada de tu revelación, nada de tus sacramentos, nada de la Sagrada Escritura, nada, cierro totalmente mi corazón, la apostasía. Y la tercera que veíamos era el tema del cisma, es el rechazo a la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia del sometido. Es decir, el cisma es en la comunión de la Iglesia, yo me separo de esa comunión. ¿De qué manera? Rechazando a el Papa o rechazando a la Iglesia. O sea, el cisma en ese sentido es una ruptura de la túnica de Cristo, ¿no? Es muy lindo esa palabra que está en Juan, que dice que cuando van a
repartirse la ropa, descubren que la túnica de Jesús no tenía ninguna costura. Entonces, en vez de repartirla con la espada en 4, la sortean. Y así tiene que ser la túnica de Cristo, que es la iglesia. Yo no tengo que romperla con mi espada. Y eso es un pecado grave contra Dios, un pecado grave contra Dios. El cisma tiene que ver con la fe, porque cuando yo me separo, en definitiva estoy cortando la fuente que me une a Dios, que es la revelación que me llega a través de la comunidad que Cristo quiso y los apóstoles que puso justamente al frente. Con respecto a la esperanza, tenemos dos actitudes. La primera es la desesperación, dejar de esperar de Dios la salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de los pecados. O sea, dejar de esperar en Dios. Yo no tengo perdón. Es imposible, mi pecado es tan grave que no hay salvación posible para mí. El cielo no es para mí, el cielo es para otros. Yo soy malo. Bueno, eso es desesperar, es dejar de esperar. La misericordia de Dios es grande y nosotros no debemos perder la esperanza de la salvación personal, buscarla, y muchas veces buscarla con mucho dolor, con mucho sacrificio, con mucha necesidad de conversión, con mucha penitencia, pero nunca dejar de buscarla y nunca desesperar de Dios, desesperar de su fuerza y de su poder. Para Dios todo es posible y Dios se apiada del corazón que tiene esperanza. Y la otra es la presunción, presumido, ser presumido. Presumido es aquel que se la cree, ¿Y qué dice acá? Presunción, dos clases. O presumir de las propias capacidades, es decir, me voy a salvar yo por la fuerza que yo tengo. Mira que yo soy bueno, hago esto. Es lo que le decían a Jesús los fariseos, ¿recuerdan? Nosotros hacemos esto, pagamos hacemos ayuno, pagamos el impuesto al templo, cumplimos todo, no te necesitamos. Bueno, nadie puede salvarse si no es por gracia de Dios a través de la sangre de Cristo. Las obras nuestras ayudan a crecer, pero no salvan, y no debemos presumir de nosotros. Fíjense, los grandes santos, el que quieran, lean la vida, el que quieran, y los pequeños santos también, lo primero que hicieron es darse cuenta de que la salvación era gratis, gracia, y que venía de Dios. No eran presumidos para nada. Y la otra clase de presunción es presumir de la omnipotencia o de la misericordia divina. Y acá es un tema también interesante, ¿no? Que uno escucha, bueno, sí, peco, total, me confieso y ya está. Yo vivo en este pecado, total, no hay drama. Yo, cuando esté por morirme, 5 minutos antes, llamo al cura, me confieso y ya está. Así te va a ir. Somos presumidos a veces, demasiado presumidos en lo que somos nosotros. Y entonces dejamos de confiar y de esperar la salvación de quien viene. O sea, es un tema serio, yo me pongo en el centro. Es el gran pecado de siempre y es el gran pecado original y que es en definitiva el corazón de todo pecado, y aquí también. Y pasamos entonces a la tercera, y la tercera es la caridad. La caridad que tiene, ahí tenemos 5 cuestiones. A ver, acá cuando hablamos de caridad del primer mandamiento, miramos hacia arriba, miramos hacia Dios. Es mi caridad, mi amor a Dios, mi amor a Dios. Después hablaremos del amor al prójimo, que habrá mucho tiempo, pero acá es la caridad, como dice San Juan de la Cruz, muy lindo, amor con amor se paga, el amor debido a Dios. Y entonces frente a Dios vienen estas actitudes. La indiferencia, cuando yo descuido o rechazo en cierta manera esa
caridad divina, soy indiferente, ¿no? La ingratitud, soy incapaz de reconocer e incapaz de agradecer la caridad que viene de Dios. La tibieza, que es como una vacilación o negligencia que uno tiene en responder al amor de Dios. La asedia que es el resultado, es como una especie de pereza espiritual. Yo me dejo estar, como un invierno del alma. Esto, sobre todo cuando se habla de la vida de oración, el catecismo lo toca más en la última parte, está, ¿no? Pero tenemos que ponerla acá, porque esta asedia comienza como eso. Como un dejarme estar y un ser perezoso en mi relación con Dios. Y la última, frente a la caridad, es justamente lo contrario a la caridad, que es odiar a Dios, que ocurre mucho más de lo que nosotros nos parece. Y a veces odiamos a Dios, a veces lo odiamos. A veces nuestro pecado es tan grande y va ganando nuestro corazón que el amor de Dios produce odio en mí. Eso es lo que ocurre con el demonio, y a veces nosotros también tenemos esa actitud de odio a Dios. Este es el pecado en ese sentido más grave, ¿no? Porque niego a Dios, niego su bondad, niego su salvación, niego todo. En el orden acá estamos hablando del amor, en el orden del amor a Dios. Y entonces, frente a este tema, viene la capacidad positiva. Bueno, frente a estos no, ojo, está esto, tenete, y entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el semáforo verde? Semáforo rojo eran estos no. El semáforo verde es aquello que a mí me va a ayudar a acercarme a Dios, y entonces es la actitud justamente del culto al Dios vivo, ¿no? Al Dios vivo, que es el centro de todo, ¿no? Nosotros decimos la virtud de la religión, que nos dispone justamente a encontrarnos con el Dios vivo. La religión no son prácticas. Ojo, porque por ahí hay gente que hace como una especie de contraposición entre religión y espiritualidad, como una cosa es fariseica, la religión, y la otra la espiritualidad, que tiene que ver con la bondad, con la alegría, con el gozo. Bueno, tal vez algún concepto de fondo nos pueda ayudar a distinguir estas cosas entre fariseísmo y espiritualidad. Pero religión es mi corazón que se religa, se ata, se relaciona con el Dios vivo, es capaz de elevarse, es capaz de salir así de sí, y lo hago a través de gestos, a través de actitudes, a través de acciones que expresan aquello que está en mi interior, aquel deseo que yo tengo, ¿no? Es como, qué sé yo, amo a una chica y le quiero expresar mi amor. Y sí, lo puedo decir, desear en mi corazón, y la otra no se va a enterar, pero si le regalo una flor, le doy un beso, le digo te quiero, todas estas cuestiones que tienen que ver con palabras, con acciones, expresan lo profundo que hay en mi corazón. Y eso es lo importante. Bueno, este culto que nosotros vamos a dar tiene determinadas características y maneras de hacer. Nos da y nos dice el catecismo. La primera es la adoración. Es reconocer con respeto y sumisión absoluto la nada de criatura y el todo que es Dios. El todo que es el Dios vivo. Qué importante esta actitud, la actitud de adoración. Adorar a Dios, dice el catecismo, es alabarlo, exaltarlo, humillarse a sí mismo, como hace María. Libera al hombre la adoración del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. ¿Por qué? Porque nos centra en lo principal. Y cuando salimos de lo principal, dejamos de ser libres y transformamos esclavos. Esclavo de mi yo, esclavo de las cosas, esclavo del mundo. Por eso
la actitud del adorador no es el del sumiso, es la del libre. San Pablo diría, no es la del esclavo, es la del hijo. Aquel que entra con derecho y es capaz de decirle a Dios, Abba, Padre, te adoro, y te adoro por lo que eres, y te adoro porque eres grande. Esa actitud de adoración que debemos tener y que no debemos perder. Y esa actitud de adoración se manifiesta a través de lo que es la oración. La oración es la elevación del espíritu hacia Dios. Esa oración que es interior y que tiene muchas maneras de expresarse, ya sea con los labios, con los gestos, también interiormente con la oración mental, y también con todo lo que es la oración de contemplación. Es para charlar mucho, digamos, ese tema en especial de la oración, pero esa, vamos a decirle así, práctica religiosa de oración a Dios, que tiene que estar y que forma parte de lo que es el culto, de lo que es el culto. Lo otro nos suena raro, ¿no? El sacrificio, sacrificio. Hacer sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. A veces nos parece que el sacrificio pasó de moda, que es de la antigüedad. Yo en mi barrio, que tengo 2 payumbandas acá muy cerquita de la parroquia, ¿no? Y que 2 por 3 veo gallos degollados, círculos de soja o de maíz con alimentos, con arroz mezclado con miel, esos sacrificios paganos que se siguen haciendo. Bueno, el sacrificio es hacer algo sagrado, presentárselo a Dios vivo. Estos ritos umbandas, lo vamos a ver la semana que viene, hacen culto a los demonios, pero nosotros debemos hacer esos sacrificios. Tenemos el gran sacrificio, el único agradable a Dios, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero a su vez también esos sacrificios que tienen que ser ofrecer mis cosas, ofrecer mi corazón, ofrecer mi vida, ofrecer mis dificultades, ofrecerlo a Dios en Cristo. Ya hablaremos un poco más largo sobre este tema. Y el tema de las promesas y los votos. Promesas y votos. A ver, las promesas, nosotros hacemos promesas 4 veces solemnemente. En el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio y en el orden sagrado. Hacemos promesas. Promesas al otro, pero siempre la promesa al otro es promesa a Dios en el otro concreto. Es promesa a Dios. Y yo le prometo, es decir, yo pongo mi palabra. Bueno, también a veces se hacen promesas. Esto no es superstición. San Pablo en algún momento hizo una promesa y fue a cumplir esa promesa, nos dice la Biblia, ¿no? Nos dice la Biblia. Así que los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículo 18, capítulo 21, versículo 23 al 24, por si hay algún evangélico escuchando. Como es la capacidad entonces de hacer votos, que son promesas más solemnes, o de seguir los consejos evangélicos que hacen justamente los consagrados, que hacen los consagrados, y que tienen que ver con el culto interior que se manifiesta exteriormente, a la comunidad, frente a Dios, ¿no? Y frente a la comunidad. Este mandamiento continúa diciendo, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y toca el catecismo el tema de la superstición, la idolatría, la adivinación y de la magia, que lo voy a ver la semana que viene, ya al final les digo por qué. Y si nos metemos con otros 3 que hablan justamente de cómo es tener a Dios como solo Dios, y que son, en cierta manera, formas de negar Dios, ¿no? Los 3 primeros son como formas de en cierta manera no negarlo, sino relacionarse mal con Dios. Pero acá como una especie de decir, bueno, pongo una barrera entre Dios y yo, entre Dios y yo. 3 fenómenos, el primero, el de la irreligión, como es esa irreligión, ahí tenemos arriba, dice, es
tentar a Dios, ponerlo a prueba, ponerlo a prueba. ¿Se acuerdan cuando el demonio, le dice a Jesús, hace esto porque los ángeles te van a socorrer, porque Dios lo dijo? Y sí, Jesús le dice, también la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios, tentar a Dios. Con tentar a Dios con lo que nosotros hacemos, con lo que hacemos. Bueno, lo voy a hacer porque yo sé que Dios ahí va a cumplir, va a hacer esto. Lo otro es el sacrilegio. El sacrilegio es profanar o tratar indignamente los sacramentos y otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares sagrados a Dios. Es un pecado grave. El sacrilegio tiene que ver cuando yo, en definitiva, desprecio a Dios en lo sagrado o en lo consagrado a Él, en lo consagrado a Él. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado frente a esta cosa. Lo que es de Dios es de Dios. Y las cosas consagradas a Dios, respetarlas como lo que son, Entonces, el sacrilegio tiene que ver con esta cuestión. Y la otra es la simonía, que es una cuestión que viene por Simón el Mago, ¿no? Que allí en la Sagrada Escritura, en los Hechos, le quiere comprar a Pedro el poder de hacer milagros, y entonces Pedro saltó y lo puso en sus cabales. Después se achicó este hombre pobre, ¿no? Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. A veces querer comprar las cosas divinas, Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido algunas de estas cosas. Por ejemplo, en alguna época que hizo reaccionar a Lutero el tema de las indulgencias, querer comprar la salvación, querer comprar un cargo, sobornar a alguien o comprar para que me dé tal cargo, tal cosa, o que me dé tal sacramento, vender, en definitiva, las cosas sagradas. ¿Por qué es pecado? ¿Y por qué es un pecado grave todo esto? Porque no es lo que yo hago, esa actitud, sino que es una ofensa a Dios. O sea, el sacramento es regalo, no es cosa. Un consagrado, una cosa consagrada es regalo, no cosa. Y cuando yo quiero la cosa y me olvido del regalo que me viene desde arriba, que me viene desde Dios, entonces estoy pecando justamente contra el Dios vivo. Otra cuestión también es el ateísmo. El ateísmo es la negación total de Dios y de su existencia, de su fuerza y de su poder. Dios no existe. Hay que tener cuidado también con este tema, porque hay quienes son ateos por tradición, por cultura, y no terminan de entender y comprender esta cuestión, ¿no? O sea, pero más allá de todo eso, la negación de Dios como Dios es pecado. Es un no. Es ese semáforo rojo que me dice, ojo, que te vas a chocar, y que te vas a chocar fuerte. Habría mucho para hablar acerca de lo que ha producido culturalmente el ateísmo, ¿no? En sociedades enteras, ¿no? Masacres, en verdad, que no es el lugar ahora para hacerlo, simplemente plantearlo, ¿no? Y la otra cuestión es la del agnosticismo, la del agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Es el decir, bueno, si Dios existe no lo puedo conocer y no quiero conocerlo. Esa como cerrarme yo, es decir, soy tan chiquito, piensen que es diferente que de la humildad. La humildad es, yo soy chiquito y no puedo terminar de entender y comprender, y por eso, bueno, reconozco que tú eres todo. En cambio, acá viene a ser como una excusa, yo soy tan chiquito y Dios es tan grande, que Dios es grande y está allá, y soy tan chiquito yo, que entonces me cierro en mi conocimiento, y no pretendo salir de mi conocimiento, dirían, porque sería soberbia creerme más de lo que soy. Entonces voy a tratar de hacer mi vida, organizar mi sociedad a la luz de mi conocimiento. Dios allá, mis conocimientos acá, y yo, como no lo puedo conocer, me encierro. El agnosticismo en ese sentido es prácticamente un rechazo a que la mente crea, mejor dicho,
es un rechazo a que la mente conozca y se eleve, y es un rechazo a Dios. Es, en definitiva, un ateísmo práctico. No lo niego, pero todas mis cosas son como si Dios no existiera. Bueno, esta primer parte, ¿no? El semáforo verde que nos ayuda a acercarnos a Dios, ¿no? El culto, la adoración, el sacrificio, las promesas y los votos, los semáforos rojos, la duda, la incredulidad, la desesperación, la presunción, la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la sedia, el odio a Dios, la irreligión, el ateísmo, el agnosticismo, ¿no? Todas estas cuestiones que están allí y que nos tocan. Bueno, este primer mandamiento que tiene semáforos rojos y semáforos verdes, tiene otros semáforos rojos y verdes que vamos a tratar de ver la semana que viene, ¿no? Por un lado les decía, vamos a ver el tema de la superstición, de la idolatría, de la adoración, de la magia, un fenómeno que tiene que ver a veces con algunas prácticas que nosotros tenemos, con algunas prácticas también propias de esta posmodernidad, de la New Age y estas cuestiones raras que a veces caemos sin darnos cuenta, incluso en el uso mismo de las cosas sagradas. Y otra cuestión que vamos a relacionar con esta ¿es posible el culto a las imágenes o no? ¿Están condenadas o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Iglesia? Interpretando la Sagrada Escritura. ¿Cómo es este tema? Es un tema interesante para la semana que viene, que vamos a tratar de encontrarnos juntos, que va a tener que ver justamente con estas cuestiones que hacen mucho a nuestro diálogo, nuestro diálogo y a veces a las cosas que en nuestro diálogo con la cultura y las cosas que muchas veces los evangélicos nos echan en cara a nosotros los católicos. Idólatras. Valemos a ver si somos idólatras o no. Nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene. Recuerden, ¿no? Estos horarios es todos los martes, por eso es marciana. Vamos a tratar de hacerlo juntos a esta hora del martes por la tarde. Y recuerden, ¿no? Estamos transmitiendo a través de mi página de Facebook, Padre Fabián Castro, y si ustedes quieren estar al tanto, acá arribita del video van a encontrar dos botoncitos, dice me gusta y seguir, se los dejo acá, a ver, señalado con rojo. Ponen el me gusta, clic en el me gusta o clic en el seguir o en los dos, mejor todavía, y de esa manera, Facebook le va a avisar 20 minutos antes de que esto va a ocurrir, Ahí en también esta página de Facebook voy subiendo todos los días de lunes a viernes la meditación del Evangelio de hoy, así que los invito a que no se lo pierdan, a que no se lo pierdan. Bueno, si Dios quiere entonces nos volveremos a encontrar la semana que viene en esto que dimos llamar catequesis marciana.